Podemos encontrar en ríos, los podemos encontrar en lagos, pero la mayoría van a estar en el océano. Y son en ellos los que nos vamos a centrar. Aunque también es muy importante comentar que en el registro fósil se tienen una gran cantidad de organismos del filo Bryozoa descritos, alrededor de 15.000 especies, que provienen prácticamente desde que surgió este boom de la fauna del Cámbrico, aproximadamente 540 millones de años. ¿Qué va a caracterizar a un briosao? ¿Sí? Pues bueno, el grupo de los briozoos pertenece a un clado es un linaje, una historia de vida de los organismos, en donde para los briozoos el clado se llama Lophophorata. Lophophorata hace alusión al órgano que van a utilizar para su alimentación, y este órgano es el lofóforo. El lofóforo es una corona de tentáculos que a través de cilios que van a contener estos tentáculos van a generar corrientes para llevar alimento hacia la boca. Es decir, son organismos suspensívoros que se van a encontrar en el sustrato. La mayoría de las especies de briozoos, podemos decir que el 99% de estos organismos son sésiles y se fijan al sustrato. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que se van a encontrar pegados en las rocas, en las algas o en otro tipo de sedimentos y estructuras, incluso seres vivos que se puedan encontrar en el agua. ¿Ah? Ahora, los organismos son muy pequeñitos, ¿sí? Miden alrededor de 0.5 milímetros. Si ustedes no tienen una idea clara de más o menos cuánto es esto, pues miren, ahí les puse una imagen ilustrativa para que se den una idea. Ahora que estuvo la pandemia, el COVID, y que, bueno, aquí, al menos acá en México, todavía tenemos eventos esporádicos, ahorita que hay un brote, ¿sí? Hay que mantener la sana distancia. Pues, para que se den una idea, 2.000 briozoos es esta sana distancia, ¿sí? En línea recta, que son aproximadamente 2 metros. Ahora, si bien los organismos son muy pequeñitos, en la realidad estos no se van a encontrar prácticamente nunca solos, ya que son organismos coloniales, van a formar colonias. ¿Qué significa esto de que vayan a formar una colonia? Pues bueno, que los organismos van a reproducirse de manera asexual, es decir, un solo organismo va a dar origen a otro y a otro al lado de él, uno al lado, otro al lado, otro al lado, otro al lado, a través de un sistema único que tienen los briozoos que se llama sistema funicular, que es una especie de tejido conectivo que también sirve para el transporte de nutrientes. Y entonces las colonias pueden llegar a ser bastante, bastante visibles. Ahorita vamos a ver unas imágenes, pero hay colonias de briozoos que pueden llegar a más de 1 metro de largo. Es decir, van a estar formados por cientos o miles de organismos ahí en el ambiente acuático donde ellos los podamos llegar a encontrar. ¿Ah? Esta estructura básica, esta estructura que va a formar cada uno de los individuos de la colonia de briozoos se va a llamar zoide. Y el zoide va a estar formado por dos partes. La parte blanda, que podemos decir que son todas las vísceras, el tubo digestivo, las gónadas, el ofóforo, lo vamos a llamar polipidio o pólipo. Mientras que la epidermis va a secretar una capa inorgánica alrededor de ella. Esta capa inorgánica la vamos a llamar zoesio, que le va a servir como una especie de concha. Si nos imaginamos un caracol, nos imaginamos un bivalvo, va a ser una estructura de carbonato de calcio que puede estar tanto en forma de aragonita o de calcita, estos minerales que se forman a partir del carbonato, o una combinación de ellos que le va a dar cierta rigidez y estructura al briozoo, ¿sí? Que lo va a mantener, y esto es lo que ha permitido, por ejemplo, que tengamos un registro fósil
tan grande con este grupo por estas estructuras que llegan a mineralizar. Cabe destacar que no todos los briozoos presentan un zoesio de carbonato de calcio. Pueden ser de otras estructuras, ¿va? Y de hecho, basándonos en parte en la estructura del zoesio, el filum briozoa se puede dividir en distintos grupos o clases. La clase más chiquita es la clase Filatolecmata. Aquí se encuentran los organismos de agua dulce, los que encontramos en ríos y lagos, más o menos 70 especies en un solo orden, el orden Plumatélida, porque los organismos parecen plumas cuando se encuentran en el agua, ¿va? Luego tenemos la clase Estenolemata, de más o menos 650 especies. Este grupo es muy peculiar porque es el grupo que podríamos decir que comenzó con los briozoos en el Cámbrico. Es el grupo más diverso del registro fósil, aunque en la actualidad ya no cuenta con tantas especies, porque el grupo más grande es la clase Gymnolemata, con alrededor de 5.850 especies, divididos en dos grupos, los tenostomados, donde su zoesio es de quitina. La quitina es un aminosacárido, ¿sí? Que va a formar distintas estructuras en los animales, por ejemplo, el exoesqueleto de los insectos, que alguna vez por accidente, yo espero que haya sido un accidente, pisamos una cucaracha. Ese cric que sucedió, ¿sí? Es quitina, muy similar a, a los que tienen estos órganos. Y el grupo más grandote es el de los quilostomados, que es el grupo en el que nos vamos a centrar prácticamente para lo que resta de esta plática, con más o menos 5.500 especies, ¿sí? Las colonias van a tener diversas formas, pero la típica formita va a ser como la que les mostraba, este zoesio en forma de una caja. Ahora, importante, a partir de ahorita, esta caja casi siempre la vamos a ver desde arriba, le vamos a ver esta zona. Y es lo que estamos viendo en estas imágenes. Los briozoos para ser estudiados es muy importante ver esta estructura, el zoesio y sobre todo esta pared encima que le vamos a llamar pared frontal, que es por ahí por donde sale el pólipo, por donde sale el ofóforo para poder alimentarse. Además, es importante comentarles que muchos de estos organismos del orden Quilostomata presentan estructuras de incubación, es decir, forman a la larva en el interior de su cuerpo, es decir, son casi que organismos vivíparos a este nivel de invertebrados microscópicos. ¿Va? Entonces, vamos viendo que son algo curiosos y aunque al imaginar el carbonato de calcio como una concha, podemos llegar a pensar que son blancos, ¿sí? Los briozoos pueden tener colores diversos. Estos, por ejemplo, son especies del Pacífico mexicano, de donde el carbonato de calcio y la aragonita se acomodan de cierta manera que al incidir la luz, ¿sí? Tienen estos colores, este rojo, esta que a usted siempre se me ha parecido hermoso el color este rojo llamativo, y negros, amarillos, naranjas, distintos colores que podemos llegar a observar con estos colores. ¿Sí? Las colonias pueden ser muy diversas. Este no es un trabajo precisamente de briozoos como tal, es un trabajo de sedimentos, pero es importante porque las distintas formas que les estoy mostrando aquí de las imágenes de las colonias, cuando el organismo muere, ¿sí? Este carbonato de calcio puede llegar a formar parte de las zonas del sustrato marino y llegar incluso a formar parte de los granos de arena de las playas, de zonas arrecifales, estructuras que pueden ser utilizadas tanto por otros animales como por otros organismos del mismo grupo para poder asimilar carbonato de calcio. En algunos libros ustedes pueden llegar a encontrar a las colonias de briozoos con el nombre de zoario.
hace referencia a la colonia, ¿vale? Voy a ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues los briozoos marinos los vamos a encontrar prácticamente en todas partes. En todos los mares, en todos los océanos se han reportado organismos desde las regiones polares hasta la región ecuatorial. Sí, en México, en Perú, en la costa de Brasil se tiene una gran cantidad de trabajos, en Nueva Zelanda, sí, vamos a tener una amplia cantidad de registro de estos seres vivos. Se han reportado desde la zona intermareal hasta los 8.000 metros y en algunas cuevas submarinas de hasta 30 metros se han podido recolectar briozoos. Si ustedes no saben cómo se ven, aquí esta es una roca donde podemos ver esa estructura como con forma de red. Eso es un brio, una colonia de briozoos incrustantes, aunque muchos organismos van a tener formas arborescentes y por estas formas arborescentes, a los briozoos también se les suele decir como falsos corales, ¿sí? Porque asemejan un coralito. Eso sí, con tamaños mucho más pequeños con respecto a los corales verdaderos en la mayoría de los casos, ¿sí? Se han encontrado briozoos incluso en granos de arena, para que se den una idea. Es un grupo entonces bastante común en cuerpos de agua. Este es un granito de arena con 4 especímenes ahí pegados, ¿sí? Mira, esta imagen es de una playa en el estado de Michoacán, en México, de más o menos 20 centímetros. No le puse escala, esta foto la tomé yo y ya me faltó poner la escalita, pero imagínense, más o menos 20 centímetros. Y cada una de las estructuras señaladas con estas flechas de color morado son briozoos marinos. En una estructura como una especie de un pedazo de concha, ahí estaban pegados estos organismos. Es decir, es un grupo bastante diverso, aunque no lo conozcamos mucho. ¿Por qué? Porque podemos confundirlo con muchas otras cosas. Por ejemplo, los briozoos pueden llegar a ser confundidos con algas, pueden llegar a ser confundidos con protistas como foraminíferos, con esponjas, debido a esta enorme variabilidad que vamos a tener en las colonias, ¿sí? Membraniporoxis, Licheniopora y Alcinidium son briozoos. Los otros son taxones de estos grupos que les estoy comentando, ¿sí? Con ectoproctos, con hidras, con corales, les comentaba. Y los de agua dulce incluso pueden ser confundidos con otros grupos de animales como las ascidias, que pues no tienen nada que ver con ellos. Entonces, el estudio de los briozoos en parte ha sido pues bajo, dada esta confusión que se puede tener de estos organismos con otros que podemos encontrar en la naturaleza y que suelen ser mucho más comunes que ellos. Sin embargo, sí, pues entonces, ¿para qué repasarlos? ¿Cuál es su importancia o en qué radican las investigaciones actuales? No sé si todos conozcamos a este personaje que les pongo en esta imagen. Él es Ernest Haeckel. Él fue un naturalista y casi es decir, zoólogo, botánico. Le hizo a un montón de conceptos. Era casi que un biólogo evolucionista. Y entre sus mil curiosidades que él pudo llegar a hacer, una es que dibujaba y él hizo un montón de esquemas sobre distintos animales que él consideraba importantes o que deberíamos llegar a estudiar, a revisar. Estamos hablando, vean, de principios de 1900. Y él hizo este esquema donde está mostrando distintas especies de briozoos marinos. Él ya tenía una idea de que había que revisarlos, había que estudiar a los briozoos y entonces poco a poco ha despertado el interés con estos organismos y nos hemos dado cuenta de bastantes cosas. Por ejemplo, ¿sí? Los briozoos en la actualidad, uno de sus campos de estudio más grandes es como el reconocer cuáles son las especies invasoras que podemos llegar a encontrar, ¿sí? En la actualidad hay muchos estudios sobre especies no nativas, sobre especies invasoras en el mundo de los distintos grupos de animales, tanto terrestres como acuáticos. Y en el caso de los briozoos,
Debido a esta falta de estudios o de poco conocimiento que teníamos con ellos, pues apenas estamos comenzando a tratar de entender si los briozoos que encontramos en un lugar son nativos, esas nuevas especies son de ahí, o son especies invasoras que en algún momento llegaron a el país a través de las llamadas aguas de lastre. Estas aguas que durante muchísimo tiempo utilizaron los barcos para poder mantener su flotabilidad. En el puerto de donde eran, tomaban el agua, iban hacia otro puerto, ahí la descargaban. No solo de briozoos, crustáceos, moluscos, algas, una gran cantidad de organismos fueron y han sido reportados como estas especies no nativas e incluso volverse especies invasoras. Sobre esta especie de Zoobotrion verticillatum, que ahora se llama Amatia verticillatum, de nombre, hay un montón de registros como de 2009 a 2020 llegó a colonizar todo el mar Mediterráneo. ¿Cuál es el detalle? Que están invadiendo el hábitat y el nicho ecológico de otros organismos que tienen formas de vida muy similares a ellos, como por ejemplo los corales, las esponjas, como son organismos bentónicos que se fijan al sustrato. Estas especies de briozoos están llegando, ¿sí? Y están colonizando los lugares de estos otros organismos. En México se tienen estudios sobre una especie llamada Búgula neritina, que es como la especie ejemplo para hablar de especies invasoras, porque prácticamente la encontramos en todo el planeta. Recientemente se hizo un estudio filogeográfico con este organismo y se sabe ahora que la especie es australiana y se encuentra en Alaska, en las costas de Oaxaca, en el Pacífico mexicano, se encuentra en Inglaterra, se encuentra en la India, se encuentra en Sudáfrica. Entonces, el tratar de conocer y entender cómo funcionan estas especies invasoras puede tratar de ayudar a amortiguar este gran problema que tenemos en la actualidad de la disminución de especies o la entrada de especies en peligro de extinción, problemas relacionados con algunos cuerpos de agua y algunos ecosistemas como arrecifes, manglares, que son lugares donde estos organismos pueden crecer. Y hablando de manglares, por ejemplo, en México estamos así, de hecho estamos haciendo un trabajo sobre especies invasoras en el puerto de Veracruz, en una zona de manglar. Y ya tenemos estas tres especies identificadas, ¿sí? Una es Bugula neritina, que se encuentran sobre las raíces de manglar, en cuerpos de agua salobres, ¿sí? Es decir, no completamente marinos. Bueno, Bugula neritina ya les comentaba que es de Australia, Arbopérgula bengalensis e Hipoporina indica son del Océano Índico, desde de zonas cercanas a la India, y pues están en México. Y ahora lo importante es tratar de reconocer pues cómo es que llegaron a nuestro país. ¿Ah? Los briozoos también son organismos que se les llama fullers. Estos son organismos que se pegan en cosas que pueden no ser naturales, es decir, artificiales como embarcaciones, redes, en las turbinas de centrales y eléctricas que pueden comenzar a dañar o a modificar el funcionamiento de estas estructuras. Entonces, tratar de entender cómo crece la colonia, qué sustratos son en los que puede llegar a vivir, cómo es que se mantiene viva en esa estructura, es algo que se está haciendo en la actualidad. Ahí les muestro diferentes organismos que también son parte de los fullers, entre ellos los briozoos. Como dato, por ejemplo, tal vez han escuchado de las playas de Acapulco, en México, en el Océano Pacífico, en un pedazo de red como el que es la que os estoy mostrando aquí, también es una foto tomada por un servidor, encontramos estas dos especies. Esta es un pedacito de una red de pesca que se fue en el agua, que quién sabe de dónde es, pero se encontraba flotando la red, ¿sí? Y se pegaron ahí los organismos.
Por ejemplo, de aquí salió algo muy interesante que estamos analizando todavía y es saber si las especies de briozoos tienen preferencia por sustratos. Y hay algunos trabajos que nos demuestran que sí, pero todavía no lo tenemos del todo claro. Yo les comento, en el plástico encontramos briozoos de algunas especies en el plástico de la red, pero tenía pedazos de tela. En esos pedazos de tela estaban otras especies. O sea, había diferenciación por los distintos tipos de sustratos y es algo muy interesante porque eso nos puede hacer saber cuáles son algunas las especies que pueden llegar a colonizar sustratos metálicos, aluminios o maderas en embarcaciones o plásticos. Ya una vez recolectamos un celular en una playa lleno de briosos, totalmente tapizado. No le tengo la foto, pero créanme, era un celular con briozoos a más no poder. ¿Sí? Ahora, no todos los estudios que se hacen son negativos en la cuestión de ver cuáles son los problemas que pueden llegar a causar los briozoos. También, como parte ecológica, se consideran formadores de hábitat. Como bien lo mencionaba, sus estructuras calcáreas son rígidas y resistentes y pueden proporcionar importantes piezas de construcción en áreas que a menudo pueden no ser factibles para muchas especies porque puedan ser arenosas, lodosas, y entonces al tener estos pequeños coralitos, falsos coralitos, los organismos pueden vivir en ellos. Aquí tenemos una estrella colonizando, bueno, viviendo sobre una colonia de briozoos, camarones tunicados, gusanos poliquetos, parientes de los anélidos, peces que pueden llegar a encontrarse sobre estos organismos formando parte de estructuras arrecifales. En la actualidad, seguramente todos sabemos que los corales son el grupo de animales predominantes de los arrecifes, pero como dato, en el pasado fueron los briozoos y había colonias de metros y metros de largo de especies que ya nos abandonaron, pero que formaban las estructuras arrecifales del planeta. ¿Sí? También los briozoos sirven como alimento de muchas especies, crustáceos, arañas de mar, poliquetos, moluscos, e incluso se han reportado organismos que viven exclusivamente en algunas especies de briozoos. Tal es el caso de anémonas o peces, que si queremos buscar a estos organismos, tenemos que revisar colonias de briozoos porque es solo ahí donde los vamos a encontrar. Ahora, con respecto al cambio climático, se han hecho distintos estudios en un montón de organismos marinos, entre ellos los biozoos. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, se sabe que algunas especies con el cambio en la temperatura del agua, que esto puede llegar a provocar la modificación de la cantidad de CO2 en esta y el pH, puede provocar que algunas colonias se destruyan porque el carbonato de calcio suele ser susceptible a la acidez y si el pH disminuye, la acidez aumenta y puede destruir las colonias. Pero por otro lado, hay algunas especies que con estos cambios de temperatura se ha observado que crecen y crecen y crecen las colonias a tal grado que se rompen, se destruyen y así como seguramente han escuchado que luego llegan a las costas masas y masas de algas, también llegan de briozoos que al final son organismos muertos y pueden provocar problemas en las zonas costeras, ¿sí? Por el olor, por la cantidad de organismos que podamos llegar a tener ahí. ¿Sí? Los briozoos pueden ser vectores de organismos que parasiten a, a peces que son de importancia comercial, como por ejemplo los salmones. El briozoo no es el parásito, son otros organismos que toman al briozoo como un hospedero intermedio, pero que son alimento de salmones, de truchas y otros peces de importancia comercial. Entonces, conocer los ciclos de vida puede ayudar a entender, ¿sí?, cuáles son estos organismos, cómo es que llegan a las colonias
cómo se reproducen en el interior de ellas y qué afectaciones le pueden provocar a los peces. En el ámbito médico, los briozoos también son sumamente importantes. Se han encontrado agentes antitumorales llamados briostatinas, ¿sí? Que de hecho, como dato curioso, la primera vez que se aisló una briostatina fue de la especie Bugula neritina, que es la especie que se utiliza como modelo de especie invasora de briozoos en el mundo. Hasta eso. No todo ha sido malo con esta especie. Esta molécula es un alcaloide que se ha visto que tiene propiedades anticancerígenas. Fue la primera, Briostatin 1, así le pusieron, ya se imaginarán por qué, y de ahí se han descubierto una enorme cantidad, con glutanaminas y otros alcaloides que les muestro en esta imagen, ¿sí? Que se han descrito. Este es solo un ejemplo del montón de sustancias que se están revisando en el ámbito del cáncer, en el ámbito de la inflamación, compuestos químicos que pueden tal vez ayudarnos y que se extraen de los briozoos. Este campo está súper fuerte ahorita en el estudio de los briozoos, ¿sí? Entonces, para que nos demos una idea, ¿sí? Los briozoos también son indicadores paleoambientales debido a la gran cantidad de organismos que se han encontrado en el registro fósil. Entonces se utilizan para estudiar condiciones paleoclimáticas y son de importancia para comprender pues cómo ha cambiado la historia en la Tierra, porque nos pueden dar la idea de cómo son los ambientes que existieron en el pasado, ¿sí? Y ya para terminar, chicos, pues les comento que hasta los briozoos son constructores. Este carbonato de calcio que se ha sedimentado a lo largo de muchos millones de años ha servido para formar un tipo de piedra caliza hecha de zoecios de briozoos, a la cual en Nueva Zelanda y Australia le pusieron Oamaru. Y muchas edificaciones que hay en el continente oceánico, ¿sí? Están hechas de esta piedra. En otras partes del mundo, como Inglaterra, hasta también se ha llegado a utilizar, pero Australia y Nueva Zelanda se llevan el premio en la construcción con briozoos. Y si creían que después de esto no iban a encontrarse un briozoo en la playa, pues hasta collares se pueden hacer. Hay una empresa en Australia que vende collares, que hace cadenas y cosas similares con briozoos. No lo tenemos en América, no me ha tocado verlo, más que los fósiles que pueden llegar a vender como muchos otros fósiles de otros organismos, pero ya hasta bisutería con este grupo tan interesante podemos llegar a encontrar, ¿ah? Y pues muchas gracias. Sí, esta fue pues una breve plática, un resumen para que se den una idea de el enorme campo que tiene este grupo y pues cuáles son. Un grupo de animales tal vez desconocido, considerado como parte de los grupos menores de los animales por no ser tan visibles al mundo. Sin embargo, ustedes ya lo vieron, la diversidad que hay, de hecho, ocupan el top 10, están en el número 10 de los organismos más diversos del planeta. Pues poco a poco los estamos tratando de trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando Sosa, por esta ponencia. Sin duda alguna es de muchísimo valor el conocer la relevancia, ¿no?, que tienen estos organismos marinos. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas en esta sesión, nos gustaría promocionar un poquito acerca de un curso que se estará llevando a cabo el próximo 2 y 3 de septiembre, igual también a cargo del biólogo Armando Sosa Yáñez. Este curso híbrido se titula Exploración Integral del Phylum Bryozoa, Biología, Ecología y Potencial Biomédico. En el flyer podemos encontrar, bueno, los datos de contacto en caso dado de que estén interesados e interesadas en poder formar parte de este curso híbrido, así como también cuestiones de costos y horarios. Dentro de los diferentes temas que estarán llevando a cabo durante este curso, destaca biología del filum Bryozoa, ecología de los briozoos marinos,
métodos de muestreo e identificación, briozos y cambio climático, los briozos como indicadores paleoambientales, así como también el potencial biomédico del Phylum Bryozoa. Y bueno, también se encuentran los diferentes medios de pago que se pueden aceptar para poderse inscribir a este curso, que pues sin duda alguna es de gran valor. Y bueno, ahora sí, en caso de que tengan alguna duda, algún comentario al respecto, pueden contactarse al número o al correo que aparecen en pantalla. Ahora sí, bueno, he terminado como que el spot comercial. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas con el biólogo Armando Sosa Yáñez. Pueden escribir sus dudas, preguntas por medio del chat o también levantar su mano para participar y poder abrir su micrófono. De primera instancia, bueno, a mí me gustaría iniciar esta sección preguntándole acerca de cuáles son los retos científicos que se esperan o se están trabajando ahorita respecto a los biosos y cómo estos retos, pues igual impactan como esta parte del cambio climático que nos estuvo hablando un poquito de cuál es la relación que tienen estos retos y qué se está haciendo para justamente profundizar un poquito más en la parte del cambio climático. Ok, bueno, pues con respecto al cambio climático, el estudio del mar y de los invertebrados está ahorita en su auge, a todo lo que da. Sin embargo, la mayoría de los trabajos se han centrado en moluscos o crustáceos, ¿sí? Principalmente como organismos que también pueden llegar a tener estructuras de carbonato de calcio. Sin embargo, en el caso y bueno, un detalle interesante que les comentaba es que casi todos los trabajos van a tratar de que observemos cómo se destruye el material inorgánico de estos animales y cómo estamos afectando a las poblaciones debido a que este cambio en el ambiente está provocando una variación química, no solamente en el aire, también en los océanos, que llega a repercutir en un cambio en el pH. Esto aumenta la acidez de los cuerpos de agua, destruyendo estas estructuras inorgánicas. Sin embargo, en el caso de algunas especies de briozoos, se ha visto que pasa todo lo contrario, ¿sí? Les está gustando el calorcito, y entonces las colonias están empezando a crecer, las poblaciones se vuelven cada vez más grandes y entonces las corrientes de agua o el mismo sustrato que ya no soporta el peso de las colonias los destruye, pero llevan las corrientes, los organismos mueren y están llegando a las zonas costeras. En México estamos haciendo un estudio referente a esto, de que no solamente, por ejemplo, en las playas del Caribe, estamos reportando sargazo, ni más sargazo, sino que también hay un montón de briosos, estos organismos que fallecen, están ahí, se están descomponiendo y también están provocando estos, estos problemas que no solamente influyen a nivel del ambiente, sino incluso a nivel turístico. O sea, a mí me ha tocado escuchar de que las personas dicen, ay, no voy a ir a tal playa, no voy a tal lugar, porque está llena de sargazo o de otras cosas y huele feo. Y entonces eso tiene una relación prácticamente directa con este cambio que estamos sufriendo en el ambiente, que llamamos de manera general cambio climático, pero que está teniendo un montón de repercusiones. Entonces, ahorita estamos tratando de entender cómo es que se afectan las colonias, qué es lo que están provocando, si solamente es el cambio de pH, el cambio en los nutrientes que hay en el ambiente, la cantidad de CO2 debido a, a este aumento de gases invernadero en la atmósfera, que es en sí lo que está provocando el cambio en el crecimiento de las colonias, ¿sí? Y eso ahí nos estamos centrando mucho. Muchas gracias. Igual también, bueno, recordarles que igual también pueden abrir su micrófono en caso de que igual quieran exponer su duda o comentario. Eh, Adelante, Andrés. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. La plática estuvo muy padre, muy bonita.
Y quería preguntar, dado el tamaño de los organismos y como, pues más aún supongo que las características que los diferencian, ¿qué tanto facilita la experiencia el proceso de identificación en campo? O sea, ¿se vuelve más fácil o todavía es casi lo mismo que cuando empezamos? No, fíjate que sí, yo creo que como con la mayoría de los organismos, cuando ya los estás estudiando y los estás viendo de manera constante, ya tienes una idea. Y bueno, en este caso, aunque los organismos, como comentábamos, son muy chiquititos, las colonias llegan a ser bastante visibles y las distintas especies suelen tener ciertos patrones de crecimiento que podemos observar. Este trabajo que se hizo, por ejemplo, de los patrones de formas de las colonias para tratar de entender la sedimentología, ¿sí? De las colonias de briozoos, pues va un poquito hacia eso, de que hay familias, hay grupos de briozoos que van a tener cierta forma en la que van a tener el crecimiento. Y entonces tú puedes estar recolectando a los organismos y tal vez no podemos llegarle a nivel específico, pero al menos saber la familia o el género, ¿sí? Por ejemplo, en este caso del ambiente biomédico, tal vez no sepamos qué búgula es, pero ya tenemos una idea de que la mayoría de las especies de búgula presenta estos compuestos químicos, estos alcaloides que se están utilizando en, en aportes biotecnológicos. Entonces, tal vez con solo verlo no le llegamos a la especie, pero sabemos que es de la familia. Y eso ya nos ayuda a tratar de recolectarlo, llevarnos la muestra y pues buscar estos componentes. Entonces, no es tan complicado ya después de un poquito de experiencia, si le ves las diferencias a los distintos grupos de briozoos que hay. Además, entre de que sean de carbonato de calcio, de quitina, o de algún otro componente también te puede ayudar a diferenciar los distintos grupos o órdenes que tenemos de biosos. Espero haber respondido, Muchas Andrés, gracias. o que por Sí, ahí sí, queda la pregunta. gracias. Muchas gracias. Igual, también igual si quieren escribir sus dudas por el chat, también son bienvenidas. Igual también, otra pregunta que también se tiene es acerca de cómo ahora sí que la generación de sinergias o colaboraciones interdisciplinarias puede ayudar, ¿no? Igual a seguir en esta parte de investigación de los Brosos, desde su perspectiva, ¿cómo considera esta parte de la interdisciplinidad a futuro para seguir investigando este campo? Por ejemplo, aquí en México no me faltó y lo iba a hacer al final porque se me acordé y lo hago en este momento. Estamos súper agradecidos con la Universidad de Sao Paulo en Brasil y el CEDIMAR. O sea, Brasil ha hecho pues, con nosotros muchas conexiones y nos han apoyado mucho en esta parte de no solamente los estudios taxonómicos, allá están estudiando y revisando bastante esta parte biomédica, ¿sí? Estos compuestos químicos que parece ser que nos pueden ayudar en muchos procesos de salud y enfermedad. También allá están haciendo cuestiones ecológicas que apenas comenzamos en México, pero pues esta manita que nos dieron nos aporta pues bastante conocimiento. También en Nueva Zelanda están haciendo estos trabajos relacionados con la parte paleontológica a fondo, ¿sí? Entonces también tratar de entender cómo estos biominerales se han quedado a través del tiempo y han formado estas fases o estas capas de roca que pueden ser utilizadas de distinta manera, pues también ha ayudado. De hecho, yo creo que ahorita puedo decir que México, Brasil, Nueva Zelanda y un poquito de Estados Unidos, ahí entre todos hemos puesto esta parte taxonómica, ecológica, biomédica, paleontológica, porque efectivamente en la actualidad ya es muy complicado trabajar solo. Ya casi es Sí, impensable decir que uno solito, o sea, hablando incluso que una sola universidad o un solo centro de investigación hace todo. No da la vida, no da el abasto, pues menos con este grupo que apenas, en el caso de nuestro país, estamos formando. muy bien, muchas gracias.
Igual, María José, no sé si gustes igual preguntar algo o algún comentario. Sí, yo tengo una pregunta. Nos mencionó sobre el uso de los alcaloides de los briosos para uso biomédico, pero también nos mencionó que tienen esta parte de que están compuestos por carbonato cálcico. ¿También han hecho investigación sobre el uso de este carbonato cálcico en el área biomédica? Como tal, el carbonato no, pero sí qué componentes se pueden encontrar asociados al carbonato en el SOES. Como también otro comentario es que hay una cierta correlación entre los briozoos marinos que no forman un soesio completamente inorgánico y la producción de estas moléculas. De hecho, ya creo que no lo comenté como tal, pero incluso hay algunos organismos que para nosotros al tacto sí nos pueden causar alguna alergia o algún problemita en la piel muy leve, tampoco es tanto, no van a tocar briozoos y se van a desmayar ni nada por el estilo, pero es debido a que estos componentes, que es la parte blanca, que se encuentran en la parte blanda, logran salir del SOES, ¿sí? O sea, debido a la falta de carbonato de calcio o que se encuentra solo en algunas zonas. Entonces, sí hay una cierta relación entre la cantidad de carbonato de calcio que producen los organismos y la presencia de estos compuestos químicos de interés biomédico. Buglaneritina, por ejemplo, es un organismo que para tomar una fotografía, para tratar de analizar, casi que no hay que hacerle nada, porque lo tocamos y se desbarata, porque son muy blandos. Estos briozoos que tienen mucha similitud con esponjas, igual. Sí, el carbonato de calcio se encuentra solamente en algunas zonas y en el ofóforo, en otras zonas del pólipo, es donde encontramos los componentes biomédicos. Perfecto, muchas gracias. Igual también, alguien más que tenga igual otro comentario, duda. Claro, Rosana, adelante. Buenos días. Bueno, hemos sido muy atrevidos en, en tratar de identificar un briozoa acá en Perú. Estamos recién empezando, así que necesitamos definitivamente más información, más bibliografía, pero no podía perder la oportunidad para hacerle una consulta y tal vez hacer un nexo con usted para que nos ayude a identificar, ¿no? Lo que Con estamos mucho viendo. gusto. El enfoque que estamos nosotros tratando de dar, ya que estamos trabajando con la colección científica del Instituto del Mar, hemos encontrado pues un briozoario ahí, estos que muy parecida a la heterópora, ¿no? Estos que parecen como que esponjas, ¿no? Bueno, duras, ¿no? Pero el enfoque que queríamos hacerle es la parte de este, los organismos asociados a este briozo, porque cuando examinamos el briozo encontramos pues, poliquetos, crustáceos, moluscos que estaban en ellos, ¿no? Entonces, hemos querido hacer un listado de estas especies de que nadie ha estudiado, ¿no? Este briozoo, pero no podemos pues dejar de lado y la identificación de ese briozoario, ¿no? Nos parece que es una heterópora, pero aún así creo que nos falta mucho para poder identificar el briozoa y darle la importancia, ¿no? Como organismo estructurador y que permite, pues, que otros organismos estén como epibiontes o endobiontes, ¿no? No sé si nos puede comentar de experiencias ecológicas y si nos podría ayudar a identificar de repente o tratar de acercarnos al género o a lo más, a lo más posible, porque lo que hemos visto es que le hacen bastante microscopía de barrido, ¿no? Bueno, entenderá que estamos en pañales en esto de los briosarios acá en Perú. Ok, y en México apenas tal vez medio nos quitamos el pañal, ¿eh? O sea, seguimos en lo mismo. Mira,
con cuestiones ecológicas hay un montón de estudios que estamos haciendo tanto acá como en otras partes del continente, como por ejemplo, algo que yo siempre les comento a mis alumnos cuando platicamos esto es que si a ellos les interesan, por ejemplo, los picnogónidos, las arañas de mar, ¿sí? Vayan a recolectar briosos. ¿Por qué? Porque se ha visto que son de sus alimentos preferidos. No sé si ustedes, por ejemplo, han encontrado picnogónidos en poliquetos. O sea, hay poliquetos, hay picnogónidos, hay nudibranquios, caracoles marinos asociados a briozoos, que en muchas ocasiones recolectamos de manera indirecta, ¿sí? Recolectando las colonias de briozoos o las muestras de los briozoos y ya después en el laboratorio hacemos la revisión de este material y nos encontramos estos organismos. Y un chico acá en la facultad ya se está tratando de volver el especialista en picnogónidos y su tesis de licenciatura la comenzó con arañas de mar asociadas a briozoos. ¿Sí? Debido a estas asociaciones peces también, hay un montón de peces que se alimentan de briozoos, no en este caso no son simbiontes como tal, pero los alimentan de ellos y también hay trabajos relacionados con las diferentes especies, tienen distintas formas de crecimiento, pero muchas de ellas llegan a crecer de tal manera que en la colonia podamos encontrar una gran cantidad de organismos, así como usted nos comentaba. Entonces, sí me llama mucha atención, podríamos revisar qué organismo es. Para respondiendo un poquito a Andrés que comentó hace ratito, a simple vista podemos definir géneros, podemos describir familias, pero las especies en este momento, la fotografía electrónica de barrido es nuestro punto más fuerte. Sí, sí se necesita. Si no tenemos la fotografía, podemos llegar a no observar algunos detalles que nos pueden hacer no reconocer las diferencias entre una especie y otra y entonces pues llegar a conclusiones que no son las correctas. ¿Sí? No sé qué tan fácil sea allá tomar fotografías de microscopía electrónica de barrido. Acá hay que hacer muchos movimientos, sí, pero lo estamos logrando y buscando ayudas, colaboraciones. Este es otro punto donde también se hacen colaboraciones para la fotografía, porque sí es indispensable. Por ejemplo, para saber si es heterófora, sí habría que ver eh, una fotografía de microscopio electrónico. ¿Sí? De esta pared, que es la cajita, la parte de encima. La pared frontal en organismos calcificados es el punto más fuerte para la identificación y las estructuras que estén asociadas a ella. En organismos no calcificados, hasta eso como los fenostomados o los de agua dulce, más bien son otro tipo de análisis relacionados con tejidos, con cortes histológicos, para tratar de entender y comprender cuáles son las especies. Bueno, en este caso, pues sí es una especie rígida la que usted nos comenta. Así que con mucho gusto ayudamos a trabajar Sí, y esta en especie. este organismo hemos visto que también están las esponjas adheridas y encima estos briozoarios, pues los que, ¿cómo se llama? Tecnotomátidos, otros grupos de briozoarios encima del briozoario calcáreo, ¿no? Entonces como que se va complicando porque hay que limpiarlos, diferenciarlos y eso ya nos complica a los que no tenemos pues buen ojo para los briozoarios. Bueno, recién estamos Pasa, pasa. explorando nuevos mundos. Encontramos una colonia, pues esto, de tamaño de búbula neritina, un día fue en las costas de Oaxaca y tenía asociadas como 6, 7, otras, o sea, pegadas en ella otras 6, 7 especies de briozoos. Esto también, que los briozoos sean epibiontes de otros briozoos, sí se llega a dar y sí puede ser bastante fácil. Entonces también revisar esta parte. Sí, o sea, yo digo, los briozoos se pegan. Les comento luego a mis alumnos que si pudiéramos meter la mano al agua y dejarla ahí unos días, la sacamos en el mar, claro, la sacamos y ya tendríamos briozoos pegados en las hojas. Es la,
esta facilidad que tienen para asociarse a los sustratos, tanto orgánicos como inorgánicos, o con estructuras defensivas. Ya nos tocó, no hemos hecho nada con ella porque no tenemos idea todavía, pero ya encontramos una esponja que tiene briozoos encima. No la esponja en los briozoos, el briozoo en la esponja. Y no sé si sepamos todos, pero las esponjas no se dejan crecer prácticamente nada en su cuerpo. También ellas sueltan un montón pueden llegar a soltar un montón de metabolitos que les ayudan a mantenerse limpias. Y hay un briozoo creciendo en una. Si le buscan, ahí están tratando de Una colonizar locura. ambientes. Sí, definitivamente. Entonces, estaríamos en contacto con usted a ver si, sí. No es imposible hacer microscopía electrónica, pero sí también es un poco difícil, pero no imposible. Ok, Muchas ok. gracias. Sí, de nada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Armando Sosa, por la ponencia, por esta sesión de preguntas y respuestas, así como también a las y los presentes. Antes de cerrar la sesión, igual nos gustaría igual recordar el curso, bueno, que estamos promocionando este 2 y 3 de septiembre, sábado y domingo. E igual, bueno, igual pues sí, estaremos compartiendo igual por las redes de Cevit Latam, igual el flyer promocional para que igual ahí vean la información del temario y demás. Y bueno, también antes de cerrar la sesión, nos gustaría por favor pedirles que prendan sus cámaras para poder tomar una foto para cerrar la sesión, de favor. Muchas gracias, de verdad, los invitamos al curso. Esto fue una embarradita de todo lo que fue llegar a tratar de entender, comprender, analizar de los briozoos marinos. Así que si les interesa, entren a este curso, Exploración Integral del Pilón Briozoa, Biología, Ecología y Potencial Biomédico. Vamos a tocar distintos puntos que seguramente van a ser de su interés. Está pesadito porque solo son 2 días y es tiempo, pero a ver que vamos a aprender bastante. Muchísimas gracias. Igual también, bueno, volver a insistir en la parte de favor de, en la medida de lo posible, prender cámaras para tomar la foto y poder cerrar la sesión. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Igual, bueno, los esperamos igual en el curso y pues igual estén pendientes de las redes sociales de Cevit Latam para los próximos eventos. Esperamos en el curso, chicos. A todos. Gracias. 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 Buen día a todos. Buen día. Buen día. Listo.